Finalmente, eh, reflexionamos unos minutos nada más sobre todo lo que vimos en la materia, ¿no? Y que básicamente eh, nos hemos embarcado en un viaje a través de casi toda la teoría del costo, eh, en esta materia vinculada con los sistemas de costos. eh, Pensando mucho en qué hacen los que hacen los costos, cómo lo hacen, eh, y sentando las bases para establecer modelos de observación sobre aspectos considerados claves dentro de lo que es la observación del fenómeno económico en el cual aparecen los costos, ¿no? Y recordemos, el costo es esa vinculación racional, coherente entre factores necesarios y los objetivos que se alcanzan, sean productos, sean servicios. Eh, y primera reflexión que haría yo es, muchas empresas tienen este enfoque sobre los costos. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque cuando vamos a una organización, sea grande, sea importante, sea chica, sea pyme, MIGE, la que se les ocurra, sea empresa de servicios, sea el Estado, sea una organización sin fines de lucro, sea una empresa privada normal, eh, nos vamos a llevar la sorpresa de que hay poca información de costos. Y la poca información de costos en algunos casos está mal hecha. Sí hay informes de costos que se hacen tal vez en paralelo o aparte y que son interesantes tal vez, pero no vemos este enfoque, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los costos sustentables? Yo creo en dos cosas. Vamos a revisar un poco qué es la sustentabilidad, pero eh, otro tema, si la empresa no tiene pensamiento sustentable, es lógico que piense en sistemas de costos sustentables, porque los sistemas de costos también deberían ser sustentables. ¿Y qué hace que un sistema de costos sea sustentable? Y me parece que la concepción del sistema y cuál va a ser, digamos, la base con la que dentro de ese sistema se va a analizar un fenómeno económico es lo que le va a dar perdurabilidad en primera instancia. Y si, a ver, no cambian mucho las cosas, sustentabilidad. Eh, yo creo que todos los conceptos que hemos volcado en esta teoría del costo y que, como decía, esto es como un viaje, ¿no? Fuimos desde los conceptos básicos de la economía vinculada con los costos, el concepto de costo, pusimos foco en los factores, los analizamos de todas las maneras posibles. Después nos metimos en el tema de, bueno, el concepto dice esto, bueno, y cómo se abordamos el tema de la necesidad de los factores, cómo abordamos la temática de observación de los procesos. Finalmente nos metimos en las contingencias y en las observaciones contables de los mismos y terminamos viendo cómo implementar esos sistemas de costo. Entonces, mm, creemos y estamos convencidos de que esta forma de pensar los costos probablemente nos lleve a que los sistemas de costos sean sustentables en empresas sustentables, ¿no? Eh, no son muchas las empresas que utilizan estos sistemas de costos. eh, no puedo decir estadísticamente qué porcentaje es. eh, Solo puedo decir que no tenemos gran cantidad de clientes, sin embargo hay demanda. Lo que pasa es que a veces esa demanda es atendida por profesionales que no tienen este enfoque. Eh, y yo creo que el enfoque técnico, ¿no? La técnica nunca es sustentable. ¿Por qué? Porque la técnica cambia según muchas variables. Por ejemplo, la tecnología, ¿no?
los software que van a ir apareciendo. Dentro de muy poco la inteligencia artificial, que ya hay sistemas que, que con inteligencia artificial que están elevando informes a través a los gestionadores y las gestionadoras a través de su celular o de una aplicación web. O sea, esto es lo que viene. Ahora, eh, esas técnicas se caen a pedazos cuando esta evolución tecnológica es muy fuerte o cuando el flujo de información cada vez es mayor, ¿no? Y cuando aparecen algunos procesos informativos que van a ser atendidos por un sistema y no por personas. Eh, lo que no es, eh, lo que no estaría siendo alcanzado por todo esto es la impronta personal que un analista o una analista le pueden dar a una base de un sistema, a la arquitectura del sistema, con el cual después fluye todo lo demás, ¿sí? O sea, lo que le da sustentabilidad a los costos es cómo se construyen los sistemas de información, no la tecnología que yo tenga en un sistema de información. Puedo tener el mejor sistema integrado de información del mundo y que si no está bien armado, la información que va a dar va a ser parcial. Y vamos a tener ahí metido el mejor robot generando información y no va a conseguir la información que nosotros necesitamos. Por eso le digo, la sustentabilidad tiene que ver con estos modelos desde la teoría, ¿no?, del costo. Tal vez es muy, eh, eh, muy personal lo que estoy diciendo, sin embargo, esto lo he expuesto en congresos y de alguna manera se ha aceptado esto, ¿no? Por la comunidad de especialistas. Eh, y para eso tenemos que entender un poco qué es la sustentabilidad y hacernos algunas preguntas, ¿no? Porque esta es una unidad de cierre, pero al mismo tiempo es una unidad que nos debe ayudar a reflexionar sobre lo que viene. Y la pregunta primera es, ¿las prácticas empresariales actuales están adecuadas a los conceptos de sustentabilidad, responsabilidad social, algo que nosotros en la facultad le damos mucha importancia? Hay un grupo de profesionales, alumnos, profesores, directivos que están muy involucrados con esta temática. Y en realidad es una pregunta, ¿no? Hay mucho sobre esto, se habla mucho, se debate mucho. ¿Y cuántas empresas son las que atienden este tema, no? La forma en que se piensan los costos y se desarrollan los sistemas de información y de costos favorecen a la sustentabilidad al ser socialmente responsable. ¿Favorece la sustentabilidad de los sistemas? ¿O, o estamos siempre sujetos a que, bueno, aparece otra cosa y entonces yo tengo que romper el sistema en pedazos y volver a hacerlo? ¿No? Y eso es lo que le da sustentabilidad a un sistema, la forma en que esté construido, no desde lo técnico, sino desde las bases sustentables con las cuales hemos construido esos sistemas. Y entonces a la primera pregunta, esto que si las prácticas empresariales están adecuadas a los conceptos de sustentabilidad y responsabilidad social, bueno, en realidad el tema de la sustentabilidad tiene mucho que ver con que las empresas reflexionen sobre el reconocer a los demás, ¿sí? Dejar de lado un poco el ego, los narcisismos y reflexionar sobre las escalas de valores, cosa que no es fácil, ¿sí? Obviamente esto podría parecer que es simplemente un legado espiritual y en realidad no, el legado espiritual o del cambio de conciencia cultural, filosófico, deberíamos ir al desarrollo científico, ¿no? No a una reflexión comprometida, al pensamiento positivista, erradicando aquel concepto de la rentabilidad a cualquier precio, ¿no? De los resultados económicos eh, y financieros deberían ser acompañados por claros resultados sociales, ¿no? Con un enfoque, digamos, estratégico sobre el ciclo de vida de todas las cosas que hacemos dentro de la organización.
Y hecha un trabajo de investigación que hicimos en su momento y que se relacionó también con la Fundación Vida Silvestre, que hizo mucho de estas investigaciones, y nosotros recogimos mucha información también por nuestro lado, y hicimos en el 2017 una presentación en, en un congreso internacional de costos. Nos preguntábamos sobre cómo evalúan la situación ambiental en el país las personas, ¿sí? Y bueno, la respuesta es evidente, ¿no? Positiva 13%, regular, que es un poco regular, es como aparece en esta imagen, ¿no? Unos signitos de pregunta acá. 45% es negativa 42%, ¿no? O sea, eh, una sensación de que no hay mucho pensamiento ambiental responsable, sustentable, porque a ver, todo lo que es el tema ambiental, todo lo que es responsabilidad social tiene un alto impacto en la sustentabilidad. No son mismos conceptos, pero son conceptos ligados o concatenados. ¿Cuál es la opinión sobre la situación ambiental a nivel global? La positiva, 7%. Hoy podríamos decir que hasta pudo haber bajado esa sensación, ¿no? Regular 40, negativa 53, ¿no? O sea, la gente tiene conciencia de que no se están haciendo bien las cosas. Sin embargo, bueno, se siguen haciendo, ¿no? Y finalmente la percepción, o sea, la misma gente dice, ¿qué percepción tienen ustedes sobre el grado de preocupación empresarial por el tema? Y en realidad que lo reconozcan, 6%, poca 27%, ninguna 67%, ¿no? Hay mucho palabrerío en toda esta historia de la responsabilidad social y del balance social y de que somos eh, estamos haciendo gestión ambiental y todas esas cuestiones. Sin embargo, no está claro el pensamiento sustentable, ¿no? Que es el pensamiento de, de, de que toda actividad que hagamos, desde determinar un costo hasta gestionar una organización, sea sustentable. Sustentable no significa perdurable. Perdurable puede ser, generalmente es perdurable hasta, ¿no? Un empresario tiene mucho pensamiento perdurable. ¿Qué significa eso? Y bueno, la empresa va a durar hasta que yo viva. Cuando yo me muera, la empresa se murió. Eso es perdurabilidad, ¿no? Si yo hago perdurar mi empresa hasta el ciclo de vida mismo mío, ¿no? Muchas empresas están pensando así. Algunos hacen, no, dicen, no, bueno, vamos a poner a nuestros hijos y esas cosas. Son decisiones también bastante complejas porque cuando fallece aquel que mantenía en orden y equilibrio a la familia, muchas empresas eh, entran en una etapa de enfermedad. Sustentable implica pensar más allá de nosotros, pensar en algo que se sustente como actividad y pensada estratégicamente para estar preparados para todo los cambios que estamos teniendo en estos momentos, con una prueba de qué empresas pueden llegar a ser sustentables o qué organizaciones pueden llegar a ser sustentables y cuáles no. Y deberíamos pensarlo en ese sentido. Y los sistemas de costo, la sustentabilidad, yo creo que la sustentabilidad está en el cambio de cultural de cómo deben pensarse los costos, sin apartarse del fenómeno económico que los genera. Estos modelos que nosotros planteamos en la teoría del costo son modelos que podrían ser aplicados en cualquier tipo de organización y podrían haberse aplicado hace 100 años y yo creo que van a poder ser aplicados casi siempre, porque siempre vamos a estar pensando en la conversión de factores en objetivos a través de acciones que son propios de las organizaciones que lo hacen. Cuanto más nos apartamos de esa realidad, que es una realidad concreta, más lejos estamos de que el sistema de costos o el sistema de información que hemos construido sea sustentable. Puedan cambiar las formas de expresar la tecnología, que en vez de una persona lo haga un robot, pero si la base
la base de la estructura y del análisis, no está contemplado este fenómeno que, salvo que, no sé, el día de mañana cambia absolutamente el paradigma de la economía y pensemos totalmente distinto respecto de esto, cosa que yo no veo muy cercano en ese sentido, en realidad, cuanto más nos apartamos de esto y más nos metemos desde lo técnico, las técnicas se mueren desde el punto de vista de lo sustentable. O sea, no pueden ser sustentables y de hecho lo vimos, ¿no? Lo hemos visto como el ocaso de determinadas técnicas de determinación de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaban pensadas con base en la interpretación de estos hechos que son concretos, son hechos que nosotros podemos observar, relevar y en función de eso armar la arquitectura básica de un sistema de información. Después si lo reproducís con un SAP, con un Tango Gestión, eso es otra cuestión, es un tema técnico. Y cómo hacen los números también es un tema técnico. Si la base es justamente esta interpretación y estos modelos a mí me ayudan a eso, el modelo de análisis de factores en esta instancia, el modelo de la necesidad de los factores también en esta instancia, pero vinculadas con el proceso, el modelo de acumulación de costos que observa toda esta vinculación. ¿Sí? Eh, Esto, desde la base, se constituye prácticamente en algo que uno, salvo que el proceso cambie o la empresa cambie, no debería tener grandes variaciones a futuro. Sí va a haber variaciones en cómo se ve la velocidad que se va a generar la información, el sistema que vamos a utilizar, las formas de visualización van a ser buenísimas seguramente y muy probablemente un sistema de inteligencia artificial termine haciendo esas cuentas que hoy todavía estamos haciendo en Excel o estamos trabajando en ese sentido. Eh, pero eso va a cambiar siempre y siempre va a seguir evolucionando. Ahora, la arquitectura básica con interpretación del fenómeno es lo que hace sustentable a un sistema de costos, ¿no? Y yo creo que el que más se relaciona con el fenómeno económico del costo es la observación de los procesos de acumulación de costos, esas 3 etapas que vimos allí por la unidad 6, donde encontramos el análisis de factores vinculados con las acciones que los consumen, estas acciones interactuando entre sí, generando en este gráfico verde, de fondo verde, aquí es donde está el alma de lo que sucede en la transformación y cómo después las acciones inmediatas terminan generando los objetivos. Si uno no se aparta de esto, la base del sistema, la base de un pensamiento organizacional, la base de la cultura organizacional, va a ser seguramente vinculada con su sustentabilidad. Si uno se apoya y pone foco o se apoya esencialmente en las técnicas, esas técnicas hoy están, mañana no están, y no van a ser ni siquiera perdurables en el tiempo, ni siquiera perdurables, ¿no? O sea, la sustentabilidad es pensar más allá de nosotros, más allá de las generaciones y más allá de objetivos de corto plazo. Siempre pensamiento estratégico está de la mano del pensamiento sustentable. Y con esto cerramos los temas teóricos de nuestra materia, un poco haciendo una reflexión sobre la importancia de que los sistemas de información estén armados en base justamente a las realidades, a los fenómenos que suceden y no simplemente orientados a tecnicismos que en el largo plazo siempre tienen un certificado de finalización.